digno. Ahora, a través de la alabanza, Dios nos oye, mira nuestras necesidades. A través de la alabanza prepara nuestros corazones. Así que vamos a la palabra de Dios para que Dios nos bendiga en nuestras vidas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Damos lectura a Lucas capítulo 11. Yo doy lectura al primer verso, usted al segundo, y así nos unimos en el verso 11. Capítulo 5 de Lucas, del 1 al 11. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos juntos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Gloria a Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, permite que yo predique ante ti, Señor, ante tu divina presencia, Padre, y que la iglesia sea bendecida, Señor, que las palabras que tú pongas en mis labios hagan lo que yo no puedo hacer, Señor. Bendice, santifica y purifica a la iglesia, Señor, que nadie parezca que se pierda, Dios todopoderoso. Dales nuevos ánimos para buscar tu rostro y continuar en tu camino, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice también este lugar. Bendice a nuestros hermanos americanos, Señor, a nuestro pastor y amigo Dan Bishop, Señor. Bendice a toda la iglesia de Sion Baptist Church, Señor, y manifiesta tu gloria con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues hoy continuamos con el tema número 3 de la santidad de Dios. Dice la Biblia, y pues todos nosotros ya lo hemos visto, ¿verdad? La gran mayoría de los que estamos aquí ya vimos temas pasados, así que voy a tratar de ser muy breve, ¿verdad? Y el que no haya venido, pues que reciba bendición hoy y capte lo que queremos a través de la secuencia de estos temas, ¿verdad? La santidad de Dios, dice en Levítico 19:2, dice: ser santos como yo soy santo. Y acá en la epístola de Pedro dice el Señor que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermanos, tenemos que ver la santidad de Dios, tenemos que vivirla. Y hoy día todos nosotros ya estamos ahí. Espero que no nos pase como cuando se empezó a predicar, hermanos, de la marca de la bestia desde 1980. Ya desde allá se empezó a predicar lo que era la marca de la bestia, el microchip, desde 1980, y hoy es tan común en todos nosotros que ya sabemos.
no nos mueve, no nos interesa, no nos perjudica, no nos esforzamos. Pero la inteligencia artificial sigue creciendo grandemente. Ahorita ya los que ven noticias, ¿verdad? A veces no quisiera ver tantas noticias porque digo, en vez de estar viendo tantas noticias, ¿cuánto avanzaría leyendo la Biblia? Pero no me resisto a ver las noticias porque estamos esperando, hermanos, noticias para avivarnos más en las cosas de Dios. Y la inteligencia artificial, hermano, ya hoy ya están creando robots que se autorreproducen. Les implantan células madre de rana y está la biorrobótica, la bioelectrónica. Eso por un lado. Por otro lado, ya están sacando diademas para que la persona pueda dormir tranquilo, consciente de sus propios sueños y que deje volar su imaginación en lo que quiere soñar posiblemente. Pero la pregunta aquí es, ¿habrá hackers? ¿Cuántos creen que puede haber hackers? ¿Quién sabe de los hackers? ¿Nadie? Hay hackers. Se meten, hermano, meten virus, meten distorsión en la información. Y lo que antes eran mensajes subliminales de 6 meses, que si una persona veía mensajes subliminales de adulterio durante 6 meses, 2 horas diarias, terminaba siendo adúltero. Pero la inteligencia artificial no cree que hoy lo puede hacer en una noche con un hacker. En los últimos tiempos la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará, hermanos. ¿Cómo es que Satanás está trabajando? Recuerden, el barro no se mezcla con el fierro, somos de barro. El microchip es barro. Entonces, estamos en tiempos finales. Estaba leyendo noticias que desde 2016 ya hay un sumo sacerdote entre los judíos dispuesto para celebrar sacrificios en el templo que están deseando construir. Y están listos y preparados y tienen casi todo listo. Obviamente les hace falta el permiso de Dios. Israel está sumamente dividido en muchas áreas, hermano, de personas que piensan de una forma, otros piensan de otro, otros piensan de otro. Y una vez le pregunté a un judío y el Espíritu Santo de Dios me retuvo para que no me burlara, me retuvo para no soltar la risa. Le dije a un judío, le digo, oye, ¿qué están esperando para construir el templo? Y él me dice, estamos esperando que caigan muebles del cielo para adornar el tabernáculo. Hermano, estamos llegando a los últimos tiempos y dice el Señor, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ser santos como yo soy santo. Entonces, qué importante es seguir la santidad de Dios. Y aquí estábamos leyendo al apóstol Pedro, hermano. ¿Qué fue lo que vio Pedro en el Señor Jesucristo? Como dice ahí, hermanos, en el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De acuerdo con el contexto superficial, hermenéutico, humanista, podemos decir, es que vio el gran milagro de que sacó peces. Pero hermano, Pedro y los apóstoles estaban acostumbrados a ver al Señor Jesús hacer milagros. Eso no les impactó. Lo que Pedro vio fue la santidad de Dios. Pedro ya conocía de Cristo, ya conocía los milagros, hermano, ya se conocían. Pedro vio la santidad de Dios. ¿Qué vio Pedro ahí, hermano? Pedro vio la santidad de Dios, la santidad del Señor Jesucristo, porque en Cristo habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, como dice en Colosenses 2:9. Entonces él mantenía irreprensible alma, cuerpo y espíritu, y Pedro estaba viendo la santidad de Cristo, aleluya. Así que estaba viendo todo lo que es Dios. Dijimos que la palabra hagios en el idioma griego traducido al español significa cosa horrible, significa sacro. Sacro significa un respeto, significa puro. ¿Qué significa puro según el diccionario? Limpio de mezcla. Dios no se mezcla con el pecado. La palabra santísimo, la palabra santidad también significa apartado del pecado. Y si no somos como Dios, no veremos a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importante, hermanos, que hoy tratemos de ver la santidad de Dios en el Espíritu, por la fe, porque esto está creciendo de una forma muy rápida, hermano. Guerras por donde quiera, terremotos por donde quiera,
en cualquier momento viene el arrebatamiento. ¿Y qué va a suceder con usted? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Se va a querer suicidar y va a decir, ya me perdí, pero va a mantener la esperanza y va a decir, bueno, es que si me suicido no es de Dios, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay de aquel que destruye el templo de Dios. En una parte se habla de las divisiones de la iglesia en un sentido, pero en otra parte dice que no nos mezclemos hablando de la fornicación, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios aborrece todo eso. ¿Qué es lo que vio Pedro en la santidad de Dios, hermano? Que sin santidad nadie verá al Señor. Vio el esplendor, la riqueza, el poder de Dios, la magnificencia de Dios, la pureza de Dios, y vio su propio pecado, vio su naturaleza adámica. Y podemos ver, hermano, que dentro de la naturaleza adámica que tenía Pedro, pues era muy violento, era un asesino, ¿verdad? Tenía técnica para matar, porque cuando le tira el espadazo al soldado romano, hermano, no pensó en mocharle la cabeza para no gastar energías, porque una persona que va a la guerra, hermano, está adiestrado para hacer el máximo daño posible sin cansarse. Hay un chaparrito, un hombre chaparrito que se llama Potenciano y es un cabo en el ejército, pero es de las fuerzas especiales, es de Oaxaca. Y me platicó Uriel, un hijo del hermano Demetrio que estuvo con nosotros en la iglesia, que lo conoció, porque Uriel ahorita ya es subteniente. Y ese Potenciano un día entró a una cantina y mató a 11 con sus manos. Tuvo que llamar al ejército para que vinieran a rescatarlo, porque lo tenía rodeado la policía, y lo castigaron allá con 15 días de calabozo y lo sacaron. No le hizo nada el ejército, era de las fuerzas especiales. ¿Cómo era Pedro, hermano? ¿Por qué se imagina que al sacar su esposa, su espada, le mochó una oreja a Malco? No le quiso arrancar la cabeza, sino que seguramente pensó en cortarle simplemente la yugular, hermano, y le cortó la oreja. Pero Dios recogió la oreja y se la pegó a Malco. Enjunta tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere, Pedro. Es por eso, hermano, que ahí nosotros estamos en contra del verdadero cristianismo, el que anhela la salvación, el que ve la santidad de Dios, hermano. Si lo están matando a él o a su familia, hermano, y él responde con sangre, hermano, ¿se imagina? Cristo dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Hay tantos predicadores que dicen sus propias interpretaciones, pero ¿qué fue lo que vio Pedro, hermano? Vio su pecado adámico, la naturaleza pecaminosa de Adán. Y no solamente lo violento, ¿verdad? Porque en Juan 18:10 dice que le mocha la oreja a Malco. Él vio su naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo es la naturaleza pecaminosa? Si dice en Hechos 4:13 que Pedro y Juan eran del vulgo, sin letras. ¿Cómo es una persona vulgar, hermano? Una persona vulgar es una persona grosera, inculto, que no tiene temor de nada, hermano. Y así era Pedro. En su naturaleza adámica podemos ver que él pensaba con su mente cosas cochambrosas y tantas cosas. Entonces, cuando ve a Jesús, ¿qué le dijo? Oh, Señor, gracias por los peces que nos diste. No, él estaba acostumbrado a pescar. Él sabía que en la pesca había pescado a veces y a veces no. Y bueno, le podía reconocer a Jesús que había hecho un milagro de los peces. Pero lo que Pedro vio fue la santidad de Dios. Es necesario que veamos la santidad de Dios. En esa naturaleza adámica, Pedro era soberbio, altivo, egocéntrico y vanidoso. Yo me pasaría aquí tratando de explicarle las definiciones etimológicas de soberbio, altivo, egocéntrico y vanidoso, pero a veces entendemos más bien con sinónimos. Soberbio significa en sinónimos, se creía fabuloso, se creía maravilloso, se creía excelente, se creía magnífico, debido a que venimos de una raza caída de Adán y Eva, todos los seres humanos. Y por eso Pedro estaba viendo la santidad de Cristo. Era altivo. Altivo es porque él se sentía altanero y presuntuoso, porque era vulgar. Alguien que dé lectura a Hechos 4:13. Ese hombre no fue a la escuela. ¿Cómo es que escribió la Biblia? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Sin letras, pues no habían ido a la escuela. Y del vulgo, pues eran vulgares. Eran vulgares ese Pedro. ¿Cómo era?
Pero en ese momento cuando vio la santidad de Cristo, hermano, se dio cuenta quién era a sí mismo. Seguramente pensó en escapar, pensó en esconderse, pero era imposible. Adán y Eva, cuando cometieron la rebelión, la rebeldía, que desobedecieron a Dios y comieron del árbol del bien y del mal, hermano, fueron a esconderse. Pero ¿qué iba a hacer Pedro si ahí lo tenía, por un lado? Y el Señor Jesucristo dice en Lucas 19:10 que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él vino a llamar a Pedro. Le dijo, no temas, porque Hagio significa cosa horrible. Dios es cosa horrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. El Señor Jesucristo fue el que habló más del infierno. Y si a alguien aquí no le mueve, no le incomoda dentro de su alma que va al infierno, vea la santidad de Dios para que le dé temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es lo que estaba viendo Pedro? Si era bien egocéntrico. Era ególatra, narcisista y egoísta, como era un pescador vulgar. Hermano, él estaba viendo la santidad de Dios, se quería esconder, pero ¿de qué se iba a esconder? ¿A dónde podía huir? Si el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, y no hay nada que se esconda de la presencia del Altísimo, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y Pedro estaba viendo todo eso, la santidad del Altísimo en Cristo Jesús. Apártate de mí que soy pecador. Le dio vergüenza, porque el pecado avergüenza, hermano. En ese momento Pedro se dio cuenta de su vergüenza. ¿Qué es lo que nos enseña Pedro a nosotros? Que tenemos que ver la santidad de Dios, tenemos que reconocer que no somos dignos de ir al cielo, y el Dios Todopoderoso le escogió para que oiga la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos portamos? Apártate de mí que soy pecador. ¿Por qué le dice Cristo? No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. No temas. Si Él estaba diciendo, apártate de mí que soy pecador, porque el pecado produce miedo, vergüenza, por eso la gente se quiere esconder. Pero en otras palabras, Cristo le estaba diciendo, así como tú ves la santidad en mí, parafraseando, así la gente va a ver la santidad en ti y tú vas a dar mucho fruto, vas a ser pescador de hombres. No temas, no temas, Maranata. Es importante que nos reunamos a seguir evangelizando. Es importante que si tú oras, si tú quieres ver la santidad de Dios, no te va a costar trabajo, no te va a dar pena, no vas a sentir trabas para predicar el evangelio. ¿De qué nos vamos a avergonzar? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pedro era vanidoso. Sinónimos de vanidoso es vano, arrogante, orgulloso, presumido y jactancioso. Un borracho de taberna, como dicen algunos predicadores, que posiblemente era Pedro. Él estaba viendo su pecado. Eso nos enseña, hermano, que nosotros no somos merecedores dignos de la salvación que Dios nos da. Y cuando nos reconocemos pecadores y que nos equivocamos a cada momento, hermano, estamos más cerca de estar con Dios. Estamos más cerca de ver la santidad, hermano, porque hay personas que se creen buenos. ¿Ya? ¿Cómo era Pedro, que fácilmente mató a Ananías y a Zafira cuando ya eran cristianos? Cuando ya era lleno del Espíritu Santo, y vemos que Dios no le reclamó, al contrario, Dios respaldó al apóstol Pedro, pero influyó mucho el carácter de él ahí. ¿Por qué no mató a Pablo? Pablo le dijo hipócrita, y Pedro, en vez de enojarse, hermano, aceptó que era hipócrita, porque se juntaba con los judíos, y ese hombre no comía camarones, no comía iguanas, tacuaches, armadillos, no comía comida inmunda. Pero cuando andaba con los gentiles, no, tráigame unos camaroncitos para acá. Era por la comida que Pablo le dijo hipócrita. ¿Ah? Es importante que nos demos cuenta, hermano, de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Así que, hermanos, dice en Romanos 12, verso 3, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Nos enseña que tenemos que ver la santidad de Dios. Hay personas que tienen $3 en el banco y ya se sienten accionistas del banco. Hay personas que no tienen nada, hermano, y tienen más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Pablo también era equivocado, pero hermano, Pablo reconocía más que Pedro, porque un día salió mal con Bernabé. Se pelearon, se separaron, pero después reconoció Pablo y dice, mándenme a Juan Marcos, la causa de la discordia, sobrino de Bernabé, porque me es de gran utilidad. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo.
Es ahí, hermano, cuando nosotros le podemos pedir perdón a Dios. Porque hay personas, nosotros tenemos el inconsciente que está acá atrás escondido, tenemos el subconsciente y tenemos el consciente, hermano. Pero hay personas que no se atreven a pedirle perdón a Dios. Le piden perdón por traer una máscara religiosa y sentirse bien consigo mismos, una máscara de cristiano, pero eso significa, hermano, que el cristianismo es verdadero. Eso significa que Dios es verdadero, porque la gente finge que cree en Dios. Pero ¿por qué finge? Porque no es capaz de pedirle perdón al que ve, a su prójimo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que despojarnos de todo eso. Tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no se le pide perdón al prójimo, es posible que nunca vea la santidad de Dios, porque Dios es espíritu, hermano. ¿Qué vio Pedro, hermano? ¿Acaso vio falsos milagros para emocionarse? Como hay mucha gente que dice, mira, ven, vamos para acá. Pedro estaba viendo dos cosas, como ya se los he dicho, pero no estaba viendo la pesca de los pescados, hermano. Tuvieron que pedir auxilio a los demás pescadores. Vengan para acá, ayúdenos porque estamos sacando mucho pescado. No, Pedro no vio eso. Pedro vio la santidad de Dios. Le dio vergüenza. Le dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Es una enseñanza para ti, para mí, hermano, que debemos tener presente siempre por esa naturaleza adámica que Dios nos quita cuando Cristo viene a nuestras vidas, pero que todavía el viejo hombre se revela, la carne se revela y queremos seguir actuando como antes. Pero no, hermano, es tiempo de cambio. No solamente para nosotros, hermano, sino para todos los que están a nuestro alrededor, que reciban bendiciones. Por eso dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres ser de bendición para tu familia? Entrégate a Cristo. Mira la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. No es difícil, hermano. No es difícil. Simple y sencillamente sométete a Cristo. Ríndete a Cristo. Hermano, ¿qué vio Pedro? Seguramente Pedro podríamos pensar que le iba a decir a Cristo, ¿sabes qué? Apártate de mí, que yo soy judío. Yo soy fariseo. O apártate de mí, que yo soy saduceo. O apártate de mí, que a mí me gusta la religión de los herodianos. No, él le dijo, apártate de mí, que soy pecador. Es importante que tú no pienses en el yo, en el ego, porque Pedro era egocéntrico. Egocéntrico es que él quiere ser el centro de la atención de toda la gente. De ahí viene el centro, el ego, la vanidad, la soberbia, la altivez. Creerse fabuloso y maravilloso. No, hermano. Nadie tengamos más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué le iba a servir a Pedro? ¿Sabes qué? Yo no te puedo seguir porque mira, yo soy pescador, yo de aquí me gano la vida. Pero él le dijo, apártate de mí, que soy pecador. Y Cristo le dijo, no temas, de ahora en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Esa santidad que tú ves en mí, la gente la va a ver en ti y los vas a convencer por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a llamar, por eso santificó a Pedro, porque ninguno de nosotros podemos ser santos si el Señor no nos da la santidad. Si el Señor no nos da de su Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser santos? Esfuérzate. Esfuérzate, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo Dios a Josué. Es lo que te dice a ti. Mira la santidad de Dios, no mires la religión, no mires los milagros. Hoy día la gente, si no ve milagros falsos, no, es que yo no vengo aquí. El hermano Hugo no hace milagros, ahí no se siente la presencia de Dios. El hermano Celestino menos, el pastor menos. Y andan yendo de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Se puso a defender religiones? No, reconoció su pecado ante los ojos de Dios y vio la santidad del Altísimo. Le dio vergüenza con Dios. Reconoció que era pecador. ¿Qué es lo que vio Pedro?
que tenía ganancia de ser pescador. Hermano, cuando Dios viene y llama por su gracia irresistible, hermano, la gente deja todo. Aquellos hombres, hermano, dice el verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Y eso es nada, porque allá Zaqueo, allá aquel hombre estaba en el banco de los tributos públicos y le dijo Dios, sígueme. Y aquel hombre dejó la mesa, dejó el dinero, que se lo lleve quien se lo lleve, que me demanden por ya no ser contratista, no importa, pero él estaba yendo a seguir a Cristo. Cristo lo que quiere es que le sigamos. Cristo quiere que le sigamos. Él es el pastor, nosotros las ovejas, hermano. Las ovejas, hermano, siguen al pastor. Por eso el pastor lleva una barra y va golpeando las piedras, porque las ovejas son medias ciegas, van caminando. Por eso cuando una ovejita no quiere seguir al pastor, pues el pastor le tiene paciencia, ¿verdad? Pero llega el momento dado en que, hermano, pues el pastor se cansa. ¿Y por qué? Porque la va a cargar durante semanas hasta que se le cure la patita. ¿Y por qué tiene dañada la patita? Porque el pastor se la tuerce, hermano, para cargarla y que el animalito ande contento ahí con su amo cargando, pero él no le quiere torcer la patita, porque la va a tener que andar cargando 2 o 3 semanas hasta que puede caminar y ya no se va a separar de Dios. ¿Qué necesita usted para que venga a la iglesia? ¿Que le tuerzan la patita? ¿Ah? No, hermano. No hay que irnos por ese lado. Hay personas que no vienen a la iglesia porque no tienen tiempo, porque andan trabajando, porque su trabajo, porque su yo, su ego, igual que Pedro. Pero Pedro llegó un momento dado, hermano, en que vio la santidad de Dios y se reconoció pecador. ¿Eres pecador, hermano? ¿Eres pecadora, hermana? ¿Anhelas realmente ir al cielo? Si quieres ir al cielo, necesitas ver la santidad de Dios. Hay personas, hermano, que dicen, no, es que yo soy joven, es que yo me quiero divertir, es que es muy pesado para mí. Si yo tuviera la edad que tiene el pastor, o si tuviera 70 años, no, ya no. Hermano, aunque usted tenga 90 y tantos años, ahí va a estar el hombre pecador por un lado de usted, y ese se va a ir con usted a la tumba. No lo va a dejar la concupiscencia. Es importante un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, y solamente en Cristo es posible eso. La belleza no funciona. La belleza, ¿qué dijo el rey Salomón? Vanidad de vanidades. No solamente la riqueza, la belleza, todo se pasa. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma por si alguien está pensando en hacer riquezas. Yo conozco personas que dicen, para mi vejez, estoy ahorrando para mi vejez. Pero son personas que yo conozco que no tienen actualmente nada. Conocemos de una persona, ella y su marido ganaban lo de 8, 10 salarios. ¿Por qué? Porque ponían a los hijos a trabajar 2 trabajos cada quien, hermano. 4 ellos y 2 el matrimonio, 6. ¿Cuántos salarios ganaban si nomás trabaja y trabaja? ¿Y dónde les funcionó el dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Mi esposa les ha dicho, oye, ¿y dónde quedó el dinero? Son familiares de ella. ¿Dónde quedó el dinero? Así que, hermanos, Pedro vio la santidad y la pureza, vio la limpieza de Dios. La pureza, hermano, limpio de pecado. Y es que Dios no puede ser tentado por el pecado. Dios es santo, Él no está sujeto a ninguna ley. Así que el amor es una extensión de su naturaleza y nos ama y quiere compartir su reino de gloria con nosotros. Es por eso, hermano, que es importante que nosotros veamos la santidad. Pero el pecado turba. El pecado turba. Recordemos, hermano, al profeta Daniel, dice, nuestra es la confusión de rostro, tuya es la justicia. Por eso Dios hace milagros, hermano, porque Él tiene la fe. Él está apacible, tranquilo, Él es inamovible. Él, hermano, simplemente dice, sea la luz, y fue la luz. Él plantó millones y millones, trillones y cuatrillones elevados a la 7ª potencia de árboles, de hierba, en un día, hermano. Sean los árboles y en un día, sean las bestias y en un día. ¿Cuántos animales hay? ¿Cuántas especies? ¿Cuántos seres humanos somos, hermano? Él todo lo hizo, y lo hizo para usted y para mí, para que señoreáramos sobre el planeta Tierra, porque, hermano, si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho, allá en la patria celestial, hermano. Qué importante es la vida, hermano, porque, hermano, Él es la vida.
El que en mí cree no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida eterna, Él es el Espíritu que nos da la vida, aleluya. Hay que ver la santidad de Dios con temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el hagios. Es el hagios, vea el hagios de Dios. Hermano, Él mantenía irreprensible la santidad en su cuerpo, porque Él no era de semilla humana. En el Salmo 16, verso 10, dice: Cristo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque su cuerpo no venía de José, no venía de la semilla de José. Su cuerpo era santo, en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. A ver, que la hermana Lucelena le dé lectura al Salmo 16, 10, y la hermana Adriana que le dé lectura a Colosenses 2, 9. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria a Dios. Y en Tesalonicenses 5:23 dice: mantener irreprensible alma, cuerpo y espíritu. Y el cuerpo de Cristo era del Espíritu Santo, era la semilla del Espíritu Santo, aleluya. Por eso no se iba a corromper, porque el Espíritu Santo de Dios lo iba a levantar de la tumba por la santidad del Altísimo, porque Cristo siempre veía la santidad, era la santidad caminando, hermano. Como dice el otro texto, Colosenses 2:9. Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, hermano. ¿Qué vio Pedro, hermano? Vio su propia desnudez, así como Adán y Eva, cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, corrieron a cubrirse, hermano. Pensaron que se podían esconder de Dios, y Pedro sabía que no se podía esconder de Cristo porque lo estaba viendo desnudo, hermano. La hermana Lucelena otra vez, Hebreos 4, 12 y 13. Y hasta el verso 14. No, Hebreos 4, 12 y 13 nada más. Dios nos ve desnudos, hermano, por medio de la palabra. Bendito sea el nombre del Altísimo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, hermano. Por eso Pedro se sintió desnudo, hermano. Apártate de mí, que soy pecador. Se sintió de lo peor. Él había visto un montón de milagros, no estaba atemorizado por la pesca que habían hecho. Apártate de mí, que soy pecador. ¿Ah? Es la santidad de Dios. ¿Y qué va a suceder con el que no vea la santidad de Dios? ¿Qué va a suceder con el que no vea la santidad de Jehová? Hermano, dice la Biblia que Cristo no lo va a juzgar a usted. Cristo no lo va a juzgar a usted. Dice la Biblia que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, pero el Hijo dice: a nadie voy a juzgar yo. La palabra que les he hablado, ella les juzgará. Así que si usted está oyendo hoy en este día la palabra de Jehová y no le hace caso, la palabra lo va a juzgar. A ver, le voy a pedir al hermano Everest que dé lectura a Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Sí es Juan 12, 44? Bueno, aquí me equivoqué. Alguien que busque Celestino es re bueno para encontrar los textos ahí. ¿Ah? Porque dice Cristo que yo no les juzgaré, sino la palabra que les he hablado les juzgará. ¿Ah? Ayúdenme a encontrar ese texto. Mientras tanto, hermanos, aquel que no vea la santidad de Dios le va a pasar lo que a Herodes. Herodes se murió vivo, se lo empezaron a comer los gusanos, hermano. Qué triste y qué lamentable es. Tal vez alguien diga: no, a mí no me van a comer los gusanos, y yo estoy de acuerdo. No siempre va a pasar eso, pero si no ve la santidad de Dios, se va a perder. ¿Qué dice en Hechos 12, 23, hermano? Juan 12,
ver, da lectura por favor. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Gloria a Dios. Así que ni siquiera Cristo se va a molestar en juzgar a nadie, hermano. La palabra que usted oye aquí, en aquel día, va a oír la palabra. Se va a mirar como en una televisión por ahí y va a recordar cuando estaba aquí oyendo la palabra de Dios y no le hacía caso. Tiene usted que ver la santidad de Dios, hermano. Porque de lo contrario, hermano, hay muertes horrorosas. Y esa muerte horrorosa de que se murió Herodes ahí, eso es nada, hermano. Qué triste y qué lamentable es allá donde está Herodes en el infierno. Como dice Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, que expiró comido de gusanos. O sea que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Tenemos que dar la gloria al Altísimo, hermano. Pero Herodes, hermano, se sintió vanidoso, se sintió soberbio, altivo, orgulloso, porque la gente lo estaba alabando. Y cuando daba su discurso dice, oh, voz de Dios y no de hombre. Y porque no le dio la gloria a Dios, vino un ángel del Señor y en ese momento lo mató y se lo empezaron a comer los gusanos ahí delante de la gente. ¿Alguien ha visto cuando hay muchas moscas que dejan querezas como en cuestión de segundos se hacen gusanos? ¿Alguien ha visto que en tiempo de calor se quita usted el cabello que tiene raíz o vellos que tienen raíz y los pone en el agua ahí del calor, hermano, y al día siguiente o al tercer día ya hay lombrices ahí, ya hay gusanos? Hermano, ¿qué somos nosotros? Somos polvo y ceniza y nuestro corazón está de continuo inclinado al mal, hacia la perversidad, hermano. Por eso el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es un freno y tenemos que ir a ver la santidad de Dios, porque si no la vemos, hermano, aquí se sufre, pero la gente no se da cuenta. Y muchas veces les he dicho, hermano, que aquellos que no tienen temor de Dios, como los paganos católicos, cuando les va mal, alzan sus ojos al cielo, pero me están diciendo a mí, porque a mí me lo han dicho, dicen, no me estará castigando Dios porque me porto mal. Y el cristiano le va mal, hermano, pero nunca reacciona, nunca rectifica y nunca dice, me estará yendo mal. Cuando a usted le vaya mal, piense, ¿está buscando a Dios sinceramente? ¿O se pone una máscara de cristianismo para sentirse bien? ¿O para que la gente diga, mira, fulanito o fulanita van a la iglesia de Maranata? ¿Para eso se la pone? No, hermano, hay que ser originales, hay que mirar la santidad del Altísimo. Porque en aquel día, en el juicio del gran trono blanco, hermano, esté donde esté la persona, dice la Biblia que el mar entregará a sus muertos y serán juzgados. ¿Cómo? ¿En el mar? ¿Que no se lo comió un tiburón? ¿Dónde quedaron los huesos? ¿Dónde quedó todo? Ni siquiera hubo chance para el polvo. Pero de allá va a venir, como dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, esté donde esté el muerto, van a ser levantados para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Es mejor, yo le recomiendo que vayamos al tribunal de Cristo. Vamos al tribunal de Cristo, hermano. Vea la santidad de Dios. ¿Cómo dice Apocalipsis 20, del 11 al 15? Se me hace que vamos a tener que regalar Biblias para el manejo bíblico en primer lugar. ¿20 del 11 al 15? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hasta el 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Así que ¿dónde va a ser el juicio? En el espacio. ¿Ah? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y si ya no hay tierra y no hay cielo, usted va a ser juzgado en el espacio si no ve la santidad de Dios. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿qué? Todo lo que usted hace lo escriben allá en un libro. Todo lo que hacen ustedes y yo, allá están escritas en un libro, y allá van a salir, allá no hay pierde. Más vale una tinta corriente que una buena memoria. Aunque a Dios no se le olvidan las cosas, pero las tiene escritas. ¿Ah? Según sus obras. El verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esté donde esté usted, no crea que la tumba es todo. Cuando usted se muera, escrito está, establecido está que el hombre muera una sola vez, y después el juicio. ¿Cómo está su vida ante Dios? Es importante que usted vea la santidad de Dios, pero si viene de vez en cuando, si Pedro hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Pues no tengo tiempo, pero él se reconoció pecador. Si usted se reconoce pecador y sabe que necesita de Dios, la única forma de ver a Dios es a través de la fe, oyendo la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, ya no va a haber muerte, ya no va a haber un lugar allá donde vayan los muertos. ¿Por qué? Porque estamos entrando a la eternidad. Estamos entrando a la eternidad, ya no va a haber un Seol. Es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos creó. Vamos a dar lectura a Efesios 1 del 12 al 14. Efesios 1 del 12 al 14. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Dios le dio de su Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Todo el que entrega su vida a Cristo, todo el que le obedece a Cristo, hermano, y hay oportunidad. Ahora a mediados de junio, un sábado, va a haber bautizos. Por ahí estuve checando y me parece que cae como el día 14, ¿no cae? ¿Qué día es el 14 de junio? Hay bautizos. El 14 de junio hay bautizos, hermano. Y hay gente, por lo pronto ahí está mi nieto que tiene años. Abuelo, bautízame, no, hasta que sea mayor de edad. Ya va a cumplir los 18, le van a faltar como junio, julio, agosto, septiembre. Junio 14 es lunes. ¿Mande? Junio 14 es lunes. ¿Junio 14 de qué año? No, en julio. Sí, es sábado. Sí, es sábado. Así que, hermanos, y le digo a mi nieto, ¿sabes qué? Espérate, ¿para qué vamos a bautizar niños? Hay niños que fueron bautizados y conozco unos 2 o 3 por ahí que les sirven a Dios, pero en su gran mayoría todos están desviados. Y no es bíblico, no es bíblico, no está en la Biblia, no está en la perfecta voluntad de Dios escrita que haya bautizados niños. Hay personas que dicen, no, es que yo ya me bauticé y andan en el mundo. ¿Cuándo te bautizaste? No, cuando tenía 8 años. ¿De qué se arrepintió si de los niños es el reino de los cielos? Dios le perdona los pecados a los niños,
Pero la pregunta es, ¿cuándo deja usted de ser niño? ¿A qué edad? Porque por allá en Colombia hay sicarios que son niños y eso ya matan, eso ya están bien despiertos. Hay niños aquí, pero ¿en qué momento dejaron de ser niños ante los ojos de Dios? Ante mis ojos, yo veo a un niño de 8 años, digo, no, pues es un niño, pero ante los ojos de Dios, ¿cómo lo va a clasificar Él? Por eso es importante que a los niños y las niñas vean también la santidad de Dios, porque somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Mantengamos irreprensible alma, cuerpo y espíritu. Por eso Pedro vio el cuerpo santificado de Cristo, porque hermano, era semilla del Espíritu Santo terrenalmente caminando aquí. No se descompuso en la tumba, porque dijo en el Salmo 16, verso 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. En él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Pedro estaba viendo la santidad de Dios y le dio vergüenza porque se sintió desnudo, porque el Dios Todopoderoso, hermano, nos escudriña y nos ve, y el del pago, Él pesa los corazones. Así que los no bautizados, hermano, vayan pensando si se van a bautizar o no. Es mi obligación, perdónenme que esté dale, pero es mi obligación ante los ojos de Dios. ¿Qué dijo en aquella fiesta de bodas el hombre rico que hacía las bodas, que simboliza a Dios? No querían ir a la fiesta y dice, fuérzalos a entrar. Y bueno, de alguna manera yo tengo que poner de mi parte presión. Hay personas que me dicen, no, es que usted quiere la perfección. No, yo no la quiero. Dios es el que la quiere. Es que siempre está hablando de eso. Bueno, si se siente presionado, corríjase. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿en qué nos parecemos a Pedro? ¿En qué se parece usted? ¿En qué me parezco yo a Pedro? Pedro se reconoció pecador, primer punto. ¿Cuál fue el segundo punto? Se corrigió. ¿Y qué fue lo que le dijo, qué fue lo que le dijo Cristo? No temas, no jagios. Acuérdese que jagios es cosa horrible, no temas. Cuando estamos en Cristo Jesús, debe inundarnos la paz y el gozo. Debe inundarnos los frutos del Espíritu Santo, la paciencia, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, la esperanza, el amor. Porque de lo contrario, hermano, tenemos que ser como el profeta Daniel. Nuestra es la confusión de rostro y no tenemos fe. Pero Dios, como es inamovible, hermano, Él simplemente en la paz que Él tiene, Él dice, sea esto. Él llama a las cosas que no son como si ya fueran, y nosotros somos sus hijos. Tenemos que ejercer fe para nuestra propia salvación, que nadie se pierda, que nadie dude, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él ya murió por sus pecados, hermano. Su culpa está cubierta. Cristo Jesús murió por usted y por mí en la cruz del Calvario y nos da de su Espíritu Santo, hermano, para que nosotros no dudemos, para que no nos encharquemos en el adulterio, en la fornicación, en el pecado, hermano, en la pereza. Que dejemos todo lo que nos estorbe, hermano, por venir a buscar a Dios. Vamos a renovar votos, hermano, y que Dios nos ayude a ver la santidad de Dios. Padre bendito, Dios Todopoderoso, yo necesito, tu iglesia necesita, todos necesitamos aquí en este lugar, y no solo en Maranata, Señor, en toda la tierra, Señor, donde hay pueblo de Dios, Señor. Bendice a los niños, bendice a las niñas, que puedan ver la santidad de Dios, Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que los niños y las niñas, cuando crezcan, no se aparten del Evangelio, Señor,